Hola, vamos a ver el último contenido de derivadas. Son estos dos puntos que ven ahí, intervalos de crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos relativos. Aplicaciones que son netamente de derivadas. Y tienen que ver con el análisis de la función en sí, que usted después puede aplicar a problemas. Ya la idea es que después lo que aprenda acá lo aplique en problemas de máximos y mínimos que tengan algún contexto. Entonces vamos a partir con el primer punto, que es intervalos de crecimiento y decrecimiento. Es decir, con esto vamos a ver cuándo la función crece y cuándo la función decrece. Eso es como más que nada el estudio de la derivada como junto con una función. Hemos visto que la derivada nos dice cuánto va a cambiar la función instantáneamente, es decir, si va a aumentar o va a disminuir. Y entonces nos puede decir a grandes rasgos también si es que la función está subiendo o la función está bajando. Eso va a tener que ver con el signo de la derivada. Entonces, observemos lo siguiente. Cuando tenemos una derivada, ya lo que estamos haciendo es obtener la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto en específico. Vean este diagrama de aquí, yo tengo esa recta que está pasando por estos puntos de acá, recta cuya pendiente es f de x más h menos f de x, eso dividido en x más h menos x. Es decir, la pendiente de la recta que vemos ahí sería x más h menos f de x, todo esto dividido en h. Esa sería la pendiente de la recta que vemos ahí. Pero si el h lo hacemos tender a cero, es decir, el h tiende a cero, este espacio que uno ve acá se hace cada vez más pequeño, lo que empezamos a obtener va a ser una recta tangente. Bien, es una recta tangente que al final empieza como cada vez una recta como, si la empiezo a dibujar aquí, así, después sería así la recta, después si ese punto está más cerca, sería esta recta, y así cada vez que el h va acercándose al cero, tengo una recta cada vez más pegada aquí, hasta que finalmente cuando h tiende a cero y estoy en el límite, obtengo una recta que pasa por la función y que es tangente. Entonces al final lo que uno hace cuando saca la derivada es obtener esta pendiente de esta recta que es tangente. Nosotros no nos vamos a preocupar del aspecto geométrico de la función, pero sí el concepto de la pendiente tiene que estar asociado. Entonces eso significa que si lo que estoy sacando es la pendiente de la recta tangente a un punto en mi función, entonces la pendiente me puede decir si la función en ese punto está creciendo o está decreciendo. Entonces, eso lo vamos a ver más claramente si les pongo, por ejemplo, esta función que está acá, la función x cuadrado. Ahí tengo la función x cuadrado, y la derivada de esto sabemos que es 2x, ¿ya? Una función sencilla de derivar. Bien, cuando evaluamos, por ejemplo, en el x igual menos 3, obtenemos que la derivada es menos 6, y cuando evaluamos en x2, obtenemos que la derivada es 4. Esos son los valores evaluados en la derivada, ¿ya? Entonces, f de x es igual a x cuadrado, su derivada es 2x, y tenemos por un lado que la derivada en menos 3 es menos 6, y la derivada en 2 vale 4. Como estábamos viendo recién, esto significa que son las rectas tangentes a esta función. Es decir, en menos 3 acá, como pueden ver, aquí está el menos 3, obtengo esta recta tangente y que obviamente esta recta tangente tiene una pendiente de negativa que nos dice que la derivada que es menos 6. Pero en cambio en el 2
En el 2 tengo esta recta tangente que tiene una pendiente positiva que vale 4. Más allá de dibujar esta recta tangente, ¿cierto? Y que la pendiente, si la pendiente es negativa, la recta tangente va así, como hacia abajo. Si la pendiente es positiva, la recta tangente va hacia arriba. Nos quiere decir entonces que en el -3 la función iba bajando. Entonces, en -3 la función iba hacia abajo. En cambio, en 2 la función iba hacia arriba. Y esto lo sabemos solamente porque el signo de la derivada en -3 es negativo y el signo de la derivada en 2 es 4. Entonces con eso puedo averiguar, en realidad, ¿cierto?, si mi función va bajando o va subiendo. Así que, en conclusión, el signo de la derivada nos va a dar la información si es que la función va a ir decreciendo o va a ir creciendo. Es un concepto, ¿cierto?, que ustedes pueden ya haber deducido igual de las clases anteriores cuando interpretamos la derivada como el cambio en la función. Entonces, claro, si la función va a aumentar, quiere decir que está creciendo la función, y si la función va a disminuir por la derivada, hay que decir que la función está disminuyendo, o sea, está a la baja. Bien, entonces, ¿cómo ponemos en práctica esto dentro de un ejercicio que estemos haciendo? Para eso, por ejemplo, podemos ver lo siguiente. Tenemos acá una función, x cubo menos x cuadrado. Y nos preguntamos en qué intervalo esta función crece y en qué intervalos decrece. Entonces sabemos que esta pregunta está súper ligada a cuál es el signo de la derivada. Bien, para responder esto, como en qué intervalos la función crece, en qué intervalos la función decrece, tenemos que primero derivar la función. Ahí tengo la derivada de esta función, 3x cuadrado menos 2x. Bien, pero ahora, ¿qué hago con esta derivada? Lo que entendemos es que el signo de esta derivada es la que nos dice si la función crece o decrece. Es decir, si la derivada es positiva, la función crece; si la derivada es negativa, la función decrece. Esto nos lleva entonces a resolver un pequeño problema de inecuación. Entonces debemos averiguar cuál es el signo de esta derivada. Cuando la derivada sea positiva, la función crece. Cuando la derivada sea negativa, la función decrece. Y entonces, como la derivada es esto que vemos ahí arriba, tengo que colocarlo ahí para ver
¿Cuándo la función crece? Cuando la función decrece. Entonces, cuando 3x cuadrado menos 2x, que es la derivada, es mayor a 0. Bien, para eso resolvemos esta inecuación, que es lo mismo que decir lo siguiente: 3x cuadrado menos 2x es mayor a 0, es lo mismo que decir que x por 3x menos 2 es mayor a 0, así. Y los puntos críticos de esta inecuación son el 0 y el 2/3. Puntos críticos que son los que hacen 0 esta expresión que ven acá. La expresión que está ahí se hace 0 si es que el x vale 0 o si el x vale 2/3. Y entonces, para averiguar cuál es el signo que toma esta función, simplemente evalúo algún punto acá. Por ejemplo, puedo evaluar un punto negativo, el -1. Y con -1 veo que me queda esto, -1 por -3 -5 sería positivo. Ahí. Así que es en estos, intervalos que la derivada es positiva, y es en este intervalo que la derivada es negativa. Con esto puedo responder entonces toda mi pregunta, es decir, con lo anterior vemos que la derivada es positiva cuando x está entre el menos infinito y el 0. Y además está entre el 2/3 y el infinito. Y la derivada es negativa cuando x está entre el 0 y el 2/3. ¿Qué es lo que tenemos representado ahí arriba? Y entonces, esto de acá tienen sus propias conclusiones. Puedo volver a escribir esto, pero de una manera con función creciente o decreciente. F crece cuando x está entre el menos infinito y el 0, y cuando x está entre el 2/3 y el infinito. Y f decrece cuando x está entre el 0 y el 2/3. ¿Qué es lo que significa que la derivada sea positiva o negativa? Ya, en verdad escribí lo mismo que arriba, solo que como queríamos saber si la función crece o decrece, lo escribí en esa forma. ¿Ya? Eso quiere decir que si la derivada es positiva, f crece, la derivada es negativa, f decrece. Pero ¿cuándo? Eso es lo interesante de esto, en esos intervalos, ya esos intervalos que tenemos ahí.
Así que esto es información valiosa de la función. Puedo entender con esto, ¿cierto? Cuando la función tiene un comportamiento que sube y cuando uno que baja. Ahora, hay puntos donde esta función no sube ni baja, ¿cierto? Porque es donde la derivada se hace cero. Ya vamos a llegar a ese análisis. Por lo menos aquí entendemos qué pasa cuando es positiva, qué pasa cuando es negativa, y ya pronto entenderemos qué pasa cuando la derivada vale justo cero. Bien, y por acá tenemos otro ejercicio, este aquí. Este nos pregunta lo mismo, ¿en qué intervalo esta función crece y en qué intervalos decrece? Bien, sabemos entonces que para responder eso tenemos que derivar nuestra función. Aquí vamos a tener que ocupar regla de la división para poder derivar esta función que está ahí, que sería la derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por el de abajo derivado, todo esto dividido en el de abajo al cuadrado. Esto nos quedaría como 2x por x más 1 menos x cuadrado por 1 y todo esto dividido en x más 1 al cuadrado. Entonces, ahí arreglando un poco más la expresión, me quedaría x cuadrado más 2x dividido x más 1 al cuadrado. Esa entonces sería la derivada de esta función. Y entonces, lo mismo que antes, tenemos que averiguar cuándo esta derivada es positiva o negativa. Pero no hay que complicarse mucho con el denominador, porque este denominador es positivo siempre. O sea, independiente del x, exceptuando el menos 1 que no está en el dominio, ese denominador no me afecta para nada el signo. Entonces lo voy a ignorar. Voy a tomar solamente en cuenta el numerador de esta derivada. Porque al final de cuentas es el numerador el cual me va a decir cuándo esto es positivo, cuándo es negativo. Entonces, ¿sí? Entonces, una fracción uno siempre se tiene que fijar solo en el numerador. No siempre, porque en este caso estoy ignorando el denominador solamente porque está al cuadrado. Y si no lo estuviera, ¿qué Si sería? no, si no estuviera, la tenemos que tomar también como punto crítico, Ah, ya. ¿ya? Y sí, porque ahí, por ejemplo, tú tienes que pensar que, decir, este denominador, si el x cambia, cambiará su signo, y si no está al cuadrado, sí, po. Pero en este caso, como está al cuadrado, resulta que no importa que valga el x, eso que tengo ahí abajo siempre va a ser positivo. Entonces vamos a anotar por aquí.
¿Ya? Así que, claro, en realidad tiene que ver. Pero, y de hecho, si lo de arriba estuviera al cuadrado, yo lo ignoraría y me quedaría solamente con el denominador. ¿Ya? Porque, claro, como no cambia de signo, me interesa el otro que sí cambia de signo. Entonces aquí, para ver cómo cambia de signo esta derivada, hay que ver cómo cambia esto de signo. Y voy a encontrar sus puntos críticos, que son x, 2 más x. Así. ¿Cuándo se hace cero esta expresión? Entonces voy aquí a hacer una pequeña recta. Profe, entonces, cuando estamos en esta situación de que el denominador sí o sí va a ser positivo, sacamos puntos críticos del numerador nada más, de lo que nos queda. Exactamente, Nico. Y Ya, esto porque al final es el numerador el que va a decir cuándo es positivo y cuándo es negativo. perfecto. Vale, profe. Así que me ahorro harta pega si uno se nota este tipo de estos detalles del ejercicio. Y Profe, yo tengo una pregunta. sí, dígame. Es que no importaba cuando el numerador es cero, porque si es así, sí podría hacerlo, ¿no? Claro, sí, o sea, podría ser cero. Entonces, Pero, por qué el punto crítico es con cero, como si fuese igual a cero? O sea, porque ocurre que justo donde esta expresión está aquí, donde se hace cero, es donde cambia de signo en realidad. ¿Y por qué? Mira, piensa por ejemplo en esta que está ahí adentro nomás, este. ¿Cuándo se hace cero esa expresión que está ahí? con un menos 2. Ya. Y averiguar cuándo se hace cero nos da harta información porque eso quiere decir que antes del menos 2 esa expresión es positiva. O sea, negativa, perdón, negativa. Entonces, antes del menos 2 es negativa. ¿Y qué pasa después del menos 2? Positiva. Claro, después del menos 2 es positiva. Entonces, averiguar cuándo se hace cero, en realidad estoy averiguando como ese punto donde esta cosa cambia de signo. Y el X de afuera, profe, no. Ese también, po. ¿Cuándo se hace cero esto? Cuando es cero, ese X. Cuando es cero. Entonces, este tiene un cambio de signo en el cero, ¿no? Antes del cero es negativa. Bueno, ese es más fácil de analizar, ¿cierto? Y después del cero es positiva, ¿no? Positiva. Claro. Entonces, por eso uno coloca en esta recta solamente aquellos valores que están haciendo cero la expresión, que son el menos 2 y el cero. Y como sé que esto ocurre en cambios de signos, por ejemplo, estas dos expresiones, después del cero, las dos son positivas, po. Y no tengo que preocuparme mucho de analizar cada intervalo, porque como sé que estos puntos me generan cambios de signo, después esto va a ser negativo, después esto va a ser positivo. ¿Ya? Y Profe, es y ahí jugamos con los signos, por ejemplo, el que le dio positivo en el primero, del menos infinito al menos 2, es porque con el menos 2 le dio menos infinito y con el cero también le dio menos infinito. Por eso quedó. y justamente esos valores, Nico, el menos 2 y el cero hacen cero la expresión, pero yo tengo que evaluar un punto que esté un poquito más allá. Ah, perfecto. Ya, Porque si evalúo menos 2 me va a dar cero. claro. Vale, vale. ¿Ya? Entonces, y basta que tú evalúes solamente un intervalo para poder analizar todo el resto. Porque al final, como estos puntos hacen cambios de signo, es como que yo te dijera esto de acá, mira, por ejemplo, yo digo, mira, esta expresión en un principio era así, y yo sé que hubo un puntito aquí donde después este cambió de signo, entonces esto quedó así, pero uno dice, entonces esto iba a quedar negativo, po. Y después te digo, ya, y después el otro cambió de signo, entonces esto quedó así, pero esto en base entonces, esto queda positivo. Entonces, al final siempre ocurre lo mismo, si tú tienes solo, si tú averiguas un intervalo,
el resto siempre va a ir cambiando de signo, así como más, menos, más, así. Por eso esto ahorra mucho trabajo cuando uno resuelve inecuaciones. Eh, Se llama método reducido esto de aquí y evita que uno haga una tabla como para analizar cada una de estas expresiones que están en esto. ¿Cierto? A mí me basta analizar lo que pasa en un intervalo y estoy listo con el resto. Yo para resolver lo único que hice fue analizar un punto que estuviera acá. Por ejemplo, tomé el 1. Y el 1, si lo pongo en la expresión, me va a dar algo positivo, porque es 1 por 3. Y así puede completar el resto. Y no solamente uno completa la recta, porque también ahora digo, ya, pues entonces, ¿dónde la derivada es positiva? Entonces la derivada es positiva cuando el x está entre el menos infinito y menos 2. Y cuando está entre el 0 y el infinito. Y la derivada es negativa cuando el x está entre el menos 2 y el 0. Obviamente sin tocar el 0 y el menos 2 porque en esos puntos se hace 0. O sea, la derivada no es ni positiva ni negativa, es 0. Y entonces ya tengo la información de la función además, porque esto quiere decir aquí, ¿cómo era nuestra función original? Era x cuadrado partido x más 1. Esto quiere decir que x cuadrado partido x más 1 es creciente cuando x está entre el menos infinito y el menos 2, unión el 0 al infinito, y x cuadrado partido x más 1 es decreciente cuando x está entre el menos 2 y el 0. Les voy a mostrar aquí el gráfico de esta función. Entonces, la función es creciente en este intervalo. Aquí es creciente, la función va hacia arriba, uno puede ver que va hacia arriba, y aquí también es creciente. Que según nuestro análisis era creciente del menos infinito al menos 2, y después era creciente desde el 0 hasta el infinito, o sea, es creciente desde acá hasta el infinito y es creciente desde el menos infinito al menos 2. En el resto de los intervalos es decreciente, aquí. O sea, entre el menos 2 y el 0, esta cosa es decreciente. O sea, la función va hacia abajo ahí. Profe, ¿eso siempre pasa cuando nos da 0? ¿Siempre va a ser decreciente? Cuando es negativa. Cuando es negativa. Por aquí que, por ejemplo, voy a volver al análisis de la función acá.
cuando la derivada es negativa, la función es decreciente. Cuando la derivada es positiva, la función es creciente. Y lo que observamos en este gráfico que ahora estaba mostrando es justamente esto de acá. O sea, el gráfico nos decía visualmente que aquí era decreciente y que aquí era creciente. Entonces, lo que uno tiene que estar súper súper claro es que esto es lo mismo que esto. Y por otro lado, esto acá es lo mismo que esto. Bueno, pero todavía no llegamos a la parte como, ¿y qué pasa en estos puntos? Porque si la derivada es positiva, la función es creciente. La derivada es negativa, la función es decreciente. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Pero ¿qué pasa justo en estos puntos de aquí? En el punto, en el -2 y el 0. Ahí la derivada vale 0. Ya ahí la derivada vale 0, pero ¿qué pasa ahí? Bueno, son más interesantes aún esos puntos, porque ahí la función no es ni creciente ni decreciente, y es ahí donde vamos a encontrar un punto máximo o mínimo local dentro de nuestra función, justamente en esos puntos. Tiene un sentido súper intuitivo esto, porque se los voy a mostrar al tiro antes de ir al contenido formal de esta parte. Porque si uno tiene una función que es de esta forma, si uno dice, tu función iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, y en algún momento, en un punto dado, la función empezó a decrecer. Entonces, cuando la función pasa a ser de creciente a decreciente, y eso justamente pasa cuando la derivada se hace 0, ahí estoy hablando que estoy encontrando un punto máximo. Y también, por otro lado, si mi función iba decreciendo y en algún momento empieza a crecer, y eso también justamente pasa cuando la derivada vale 0, entonces ahí en ese punto lo que uno encuentra es un mínimo. Así que la información cuando la derivada se hace 0, en realidad lo que estamos haciendo es encontrar máximos y mínimos dentro de nuestra función. Así que vamos a ver máximos y mínimos relativos de una función que en realidad está súper ligado con el tema anterior. Ya en realidad solamente es cuando se hacía 0 esta función. Entonces, hablando de las pendientes que estábamos hablando en un inicio en la clase, las pendientes eran las que nos indicaban si la función iba creciendo o iba decreciendo. Cuando uno tiene pendientes 0, entonces está viendo ese tipo de cosas en un gráfico. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la pendiente es positiva, aquí la pendiente es negativa, es decir, acá decrece, acá crece la función, pero en el punto donde la derivada es 0, ahí nos estaríamos encontrando con un mínimo de la función.
Entonces, en estos puntos, aquí la derivada vale 0, aquí también la derivada vale 0, y ahí también la derivada vale 0. Lo interesante de esto, ¿cierto? Es que, ¿por qué la derivada vale 0? Bueno, porque justamente son esos puntos donde la función ni crece ni decrece. Es decir, ahí la derivada no es ni positiva ni negativa, vale justamente 0. Y estoy encontrando con eso, con los puntos donde la derivada vale 0, estoy encontrando máximos o mínimos. Pero hay que diferenciar, porque también podemos tener mínimos relativos y mínimos absolutos, o también llamados mínimos globales. ¿Cómo diferenciamos eso? Miren, acá, por ejemplo, este es un mínimo, pero en un sector, en este sector. En ese sector que tengo ahí es un mínimo, por eso se llama mínimo relativo. Y este de acá es máximo relativo también porque es en ese sector. ¿Por qué este de acá se llamará mínimo absoluto? Bueno, porque dentro de todos los mínimos relativos, ese es el más pequeño, es decir, no hay un mínimo más mínimo que ese. Por eso se le llama mínimo absoluto. Para que diferenciemos cómo sería esto cuando hablemos de mínimos y máximos. Así que lo que vamos a hacer con la derivada es encontrar justamente estos puntos de la función. Es decir, donde la función es más grande o donde la función toma valores más pequeños. Ya, como estábamos notando entonces, una condición necesaria para encontrar estos puntos, que son los mínimos y los máximos, es que los puntos en la derivada tienen que hacerse cero, o sea, es decir, tiene que cumplirse esto sí o sí. O sea, tiene que cumplirse que la derivada se hace cero en ese punto. Y el recíproco no es cierto porque no sabemos, eso no nos asegura que puede ser máximo o mínimo, pero por lo menos es una condición que tiene que cumplir. Así que por ahora vamos a hablar que cuando resolvamos esto, eso van a ser candidatos a ser máximos y mínimos dentro de una función. Entonces, nos vamos a adentrar a encontrarlos y por lo menos hasta ahora sabemos que una de las cosas que tenemos que hacer cuando vamos a encontrar máximos y mínimos es empezar por evaluar aquellos puntos donde la derivada se hace cero. Así que sería como el primer paso para encontrar estos máximos y mínimos de una función. Entonces, vamos a encontrar los candidatos a ser máximos o mínimos relativos de esta función primero. Entonces, sabemos que para que algo pueda ser un máximo o mínimo, debe cumplir a priori esto de acá. Deben cumplir que la derivada se hace cero en esos puntos. Entonces, comenzando a derivar esta función, me encuentro que esto es 2x, 2x, ¿no es cierto? La derivada de eso. Y acá es donde uno dice ya, ¿y cuándo esto se hace cero? Bueno, eso ocurre cuando x vale cero. Así que ese es mi candidato a ser máximo o mínimo dentro de esta función.
Y para la segunda parte, candidatos a máximos o mínimos relativos dentro de esta función, lo mismo, voy a derivar la función y la voy a igualar inmediatamente a 0. Entonces me decís, ¿cuándo esto es 0? Bueno, si la desarrollo un poco, es lo mismo que decir esto. Y aquí esto es 0 si x vale 0, o bien si x vale 2/3. Es decir, esos son mis candidatos a ser máximos o mínimos. ¿Ya? Así que aquellos puntos donde la derivada se hace 0 son los puntos donde, vamos a ver si pueden ser máximo o mínimo. Y vamos a tener que ver que cumplan una otra condición para asegurarnos que son máximos o mínimos. Pero hasta ahora, ¿cierto? Esto nos dice, bueno, aquí tengo el indicio de dónde voy a encontrar un máximo o un mínimo dentro de mi función. Así que, haciendo como un resumen para atrás, cuando la derivada es negativa, la función decrece. Cuando la derivada es positiva, la función crece. Cuando la derivada vale 0, ahí podría tener un máximo o un mínimo de la función. Bien, ¿qué condición nos va a asegurar que lo que encontremos efectivamente es un máximo o un mínimo? Eso lo va a hacer la segunda derivada de la función. Entonces, la segunda derivada de la función nos viene a hablar un poco de la forma que tiene la función, es decir, si es cóncava hacia arriba, o también llamada convexa, o si es cóncava, o cóncava hacia abajo, o simplemente cóncava, si ocurre que la segunda derivada es negativa. Yo ocupo cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo porque convexa y cóncava son palabras que en mi caso se me olvidan como que significa cada una. Ustedes siéntense libres de ocupar cualquiera de las dos que quieran. A mí me acomoda decir cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Bien, en términos de la forma, esto, que la segunda derivada sea positiva, quiere decir que esto es así. Y que la segunda derivada sea negativa, quiere decir que mi función es así. Así que se imaginarán qué impacto tiene esto dentro del estudio de máximos y mínimos. Porque si la segunda derivada es positiva, y además yo sé que en ese punto la derivada se hace 0, entonces esto, la vamos a ver aquí, una hojita aparte. Segunda derivada positiva más la primera derivada igual a 0. Esto quiere decir que mi función es así. Y esto quiere decir que ahí hay un máximo o un mínimo. Entonces, como resultado tenemos que es un mínimo porque el puntito estaría ahí abajo. Pero si la segunda derivada es negativa, entonces mi función tiene esa forma. Si a eso le sumamos que aparte de ser la segunda derivada negativa, ahí la primera derivada es 0. Entonces, para responder a la pregunta si es un máximo o mínimo,
esto sería un máximo. Así que, si tengo puntos donde la primera derivada se hace 0 y además puedo evaluar la segunda derivada nos viene a decir si lo que encontramos es un máximo o un mínimo. Esa es la condición de suficiencia de la segunda derivada, que más abajo lo tengo escrito un poco más formal, porque yo estaba haciendo un poco la explicación de cómo sería esto con la forma y la función. Profe, ¿Sí? entonces la primera derivada es para saber si la función crece o decrece y la segunda derivada es para encontrar un mínimo o un máximo. La segunda, sí, pero la segunda derivada en realidad tiene esa aplicación, pero la segunda derivada te habla de la forma de la función. Te habla si Ah, es de ya, esta forma o es de esa forma. si es cóncavo hacia arriba o hacia abajo. Exactamente, eso es la segunda derivada. Ahora, que sumado a que justamente en ese punto la primera derivada sea 0, genera esto acá. Por eso le puse esto aquí. Si a eso yo le sumo que en ese punto la derivada se hace 0, entonces además yo sé que esto va a ser sí o sí un mínimo por la forma de la función. Claro. Pero, por ejemplo, imagínate que yo tuviera esto acá y yo te digo, mira, aquí la segunda derivada es positiva y la primera derivada también es positiva. ¿Qué estaría viendo esta función aquí? ¿Cómo sería la función? Entonces, uno igual puede responder eso y es interesante porque uno dice, ah, ok, me estás diciendo de que aquí la función es así y que además la función crece. Entonces, si es cóncava hacia arriba y además la función crece, ¿cómo sería la forma de la función? Entonces, uno ve aquí, y esto es clave, ¿cierto? Esto de cóncava hacia arriba tiene dos formas, así o así. La primera, aquí la función está decreciendo, y en la segunda, la función está creciendo. Como yo sé que tiene esa forma, y además crece, mi función no le queda otra que ser de esta forma. Porque si fuera así, estaría decreciendo. Ah, y puede ser completa esa como U cuando me da intervalos. Claro, pero ahí tendríamos que en un momento decrece y después crece. Claro, perfecto. ¿Ya? Entonces, claro, si uno une estas dos cosas que hemos visto, podemos hasta saber cuál es la forma de la función ahí. Por ejemplo, ahora si tuviéramos otra situación, yo les diría, tengo que la segunda derivada es negativa y la primera derivada es positiva. Entonces uno dice, ah, ya, que sea negativa quiere decir que la forma de la función es así. Y que sea la derivada positiva quiere decir que es creciente. ¿Qué resulta de estos dos aquí?
Entonces, La mi primera función curvita. en la primera curva. Está obligada a ser así. Así no puede ser porque si no sería decreciente. Y bueno, y también vimos el caso especial, ¿cierto? Que la segunda derivada, por ejemplo, es negativa, pero la primera derivada es 0. Entonces uno dice, a ver, me estás diciendo de que aquí esta función es así, y además no crece ni decrece, porque eso ocurre cuando la derivada es 0. Entonces, ¿de qué resulta esto de aquí? Que la función tiene un máximo. Un máximo, porque estoy hablando entonces que es ese punto. Así que estas dos cosas van muy, muy de la mano, la primera y la segunda derivada. Más abajo tengo la cosa como más formal, pero yo les recomiendo, yo en realidad, por ejemplo, nunca me lo aprendí de memoria, sino que más bien me aprendí como a ver como la forma de la segunda derivada y también sabía el concepto de la primera, entonces lo unía y sabía si estamos hablando de esta parte de la función o está creciendo o decreciendo, tal como se lo estoy mostrando ahora. Bien, aquí está exactamente lo mismo que yo le acabo de decir, pero en términos más formales. Entonces, básicamente dice lo que estábamos diciendo, si la segunda derivada es positiva, x0 entonces sería un mínimo relativo de la función. Si la segunda derivada es negativa, entonces estaríamos frente a un máximo relativo. Profe, ¿y se hablaba de un mínimo máximo absoluto cuando hay dos? Claro, y tú tienes que ver cuál es el más pequeño. Ay, Por ejemplo, imagínate que en mi problema te arrojara dos mínimos, entonces uno dice, ya, pues, lo evalúo dentro de la función y veo cuál en realidad es el mínimo absoluto. Porque puede haber pasado que mi función sea una cosa así. Profe, pero solo hay mínimos absolutos, no hay máximo absoluto. También sí. Ah, ya, Sí. Es lo mismo, pero sería como al revés. claro. Por ejemplo, aquí, si yo resuelvo un problema donde mi función es como de esa forma, lo más probable es que encuentre dos mínimos. Aquí la primera derivada se me haría 0 y la segunda derivada sería... ¿Qué signo tomaría la segunda derivada ahí? mayor a 0. ¿Mayor a 0? Cuando la segunda derivada es mayor a 0, la función es así, ¿o no? Ujú. Entonces estaría mayor a 0. Muy bien. Y aquí lo mismo, ¿no? La segunda derivada sería mayor a 0. Sí. Pero uno diría, ya, me dio dos mínimos esta función. Pero ¿cuál es el más pequeño? Bueno, basta que uno evalúe, por ejemplo, imagínense, es el punto A y B. Uno evalúa la función en A y le evalúa la función en B. Vamos a descubrir que en B la función es más pequeña. Entonces, ese sería nuestro mínimo Mínimo absoluto. exacto, mínimo absoluto. Y el A sería un mínimo relativo. Relativo. ¿Ya? Así que ahí ustedes pueden diferenciar cuál de los dos es. Y sí, respondiendo a la pregunta del compañero, como todo el rato estoy hablando de los mínimos relativos, si también existe máximo absoluto,
que sería tener una función como de esta forma, así, vamos a hacer como el análogo, una cosa así, que también suele ocurrir, como que tenga una cosa así, y uno dice, ya, encontré dos máximos, justamente en estos puntos pasó que la primera derivada era cero, y la segunda derivada aquí resulta ser negativa, ¿por qué? Es la forma de la función. Pero claro, este de aquí es un máximo relativo, y este de acá va a resultar ser el máximo absoluto. Y si uno está resolviendo un problema, porque uno al final no mira la forma de la función, pero si uno está resolviendo un problema y te arroja solamente un mínimo, entonces, ese mínimo es el mínimo absoluto, que no hay otro. O bien el problema te arroja solamente un máximo, entonces uno al tiro puede decir, este máximo es el máximo absoluto. No hay otro máximo si no me lo hubiera entregado el desarrollo del ejercicio. Bien, y con este ejercicio terminamos, y además terminamos el contenido del semestre, así que con esto es lo último que vamos a ver, Profe, una duda. ¿sí? Antes del examen va a ser de esas clases que siempre hace, como de preguntas y cosas así. Sí, pues sí, sí vamos a hacer. Ya, ya, buenísimo. Sí, vamos a practicar derivadas, y acá, acá. Voy a esperar un poco que salgan de sus compromisos que tienen en los otros ramos, y vamos a fijar algunas clases de ejercicios para que vayamos viendo técnicas de derivadas, pasemos otra vez por lo del análisis marginal, que es importante, y también estos por aquí, ya que son como máximos y mínimos. Claro. Profe, y también como si es posible mezclar el resto de la materia con esto en ejercicio. Por ejemplo, las derivadas con límites juntas, que me imagino que puedan salir a lo mejor en Es el que examen. lo que pasa es que los límites tienen dos aplicaciones directas, que son asíntotas Ujú, y además son como de cómo nacen las derivadas. La derivada al final es un límite. Cuando uno deriva está sacando un límite implícitamente. ¿Ya? claro, Pero así como que se mezclen las dos, no, en realidad no. No tienen ya, una... vale. Más que nada es como para ver la gráfica o la función cómo se comporta, Claro, como para por ver, tema de la asíntota y todo eso. para ver la asíntota, ¿sí? Y lo otro es que también dan el nacimiento de las derivadas, o sea, las derivadas vienen de ahí. Si Ya, no hubiera límite, no existirían las derivadas. vale, profe. Bien, entonces, ¿cómo desarrollamos este ejercicio acá? Que encontrar todos los puntos críticos y clasificarlos. Entonces uno deriva esta función y nos queda 9x² más 3 medios por 2x. O sea, me queda así. Y tenemos que ver cuándo esta derivada se hace cero. Es decir, cuando 9x² más 3x es igual a 0. Esto nos queda así, resolver este problema. Y de aquí salen dos soluciones. Que el x valga 0 o que x valga menos un tercio. Así que ya tengo dos candidatos a ser máximos o mínimos.
porque ahí la primera derivada se está haciendo 0. Pero para estar seguro que es un máximo o un mínimo, ahora evalúo la segunda derivada. La segunda derivada vale 18x más 3. Y uno dice, ya, ok, entonces, para el primer valor, cuando x vale 0, la segunda derivada en 0 es igual a 3, que es positiva. Y cuando x vale menos un tercio, la segunda derivada en menos un tercio es igual a, sería 18 por menos un tercio, son menos 6, menos 3, que nos daría negativa. Y entonces aquí uno puede concluir, ya, en el 0 la derivada se hace 0 y además eso es positivo. Voy a hacer como una tabla de resumen aquí. Eso es lo que ocurrió en términos así bien generales de esto. La primera derivada, en 0, la primera derivada se hacía 0 y la segunda era positiva. En menos un tercio, la primera derivada era 0, la segunda derivada era negativa. Entonces, aquí yo puedo decir que esto es un, y esto es un, aquí sería mínimo absoluto, y este sería un máximo absoluto. Profe, si hay solo un mínimo y solo un máximo, ¿son absolutos o relativos? Son absolutos. Ah, ya. Ahora, no significa así que la función tome el mayor o menor valor ahí, porque podemos tener funciones que en los extremos tiendan a infinito, ¿ya? Por ejemplo, uno puede ver que una función puede ser así. Entonces uno aquí encontraría un máximo absoluto y aquí un mínimo absoluto. Pero no quiere decir que la función no tome un valor más grande que ese máximo, porque aquí la función se está yendo al más infinito. Y aquí la función se está yendo al menos infinito. Entonces, tómalo más como que es dentro de la función, sin contar estos extremos infinitos, es lo más grande que hay dentro de la función. Ya. Y el otro es lo más pequeño que hay dentro de la función. Y por supuesto que cuando nos arroja solamente uno, ese es el mínimo absoluto, porque si no hubiera arrojado dos mínimos, entonces tendría que ver cuál es el mínimo absoluto y cuál es el relativo. ¿Y puede pasar que arroje dos mínimos? Por supuesto que sí, porque depende de este signo. Si esto no hubiera dado también positivo, entonces hubiéramos tenido dos mínimos.
Sí, esta es la última clase, pues, después del viernes no hay más clase, se terminan las clases para toda la escuela. Y tienen una semana de descanso del 3 al 12, parece, algo así. Bien, el proyecto se corrió un par de días. En el inicio era el 10 de julio, pero como esa semana no se pueden pedir trabajos ni ninguna cosa de evaluación, lo corrí un par de días más. Ya está cambiado dentro del Canvas, así que ahí lo pueden notar como la nueva fecha. Ya, entonces, dentro de Canvas hay un montón de material de derivadas y mucho material de ejercicios resueltos también. Hay ejercicios resueltos, hay una guía oficial, como siempre. Yo les mandé un par de cápsulas ayer de varios temas de derivadas y tienen los apuntes también. Así que está bien completito el tema de derivadas dentro de Canvas como material. Y la idea es que ya lo empiecen a estudiar, siento por lo menos las técnicas de derivación, para que cuando los convoque a alguna junta para estudiar, ustedes ya tengan algo avanzado. Si no, no van a entender mucho, porque a priori yo necesito que cuando nos juntemos a estudiar ustedes sepan derivar. Eso es lo principal. Lo que vamos a hacer es como voy a hacer una jornada de estudio, pero vamos a tener que aplicar la derivada. Entonces ustedes ya tienen que, por su parte, saber álgebra de derivadas, regla de la cadena. O sea, cuando uno diga voy a derivar esto, todos tienen que saber derivar. Ya me voy a concentrar más en la aplicación, es decir, análisis marginal, máximo y mínimo, función creciente, decreciente, eso de ahí. Ya, entonces, nos estamos viendo pronto. Voy a subir esto, como siempre, a YouTube, ¿cierto? Para que lo tengan. Y no pierdan de vista el proyecto y lo que nos queda de la evaluación, la última evaluación, ¿ya? Para que salgamos de estas dos cosas bien. Ya, estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao, profe. Chao, profe, profe. gracias. Adiós.